saben que no asumió Milei como presidente de la nación, tampoco ha asumido Axel Kicillof en su segundo mandato, fue reelecto en las elecciones generales de octubre, pero el Moreno, Mariel Fernández reelecta, se adelanta a lo que yo llamo el mapa macroeconómico, o el contexto macroeconómico, o las variables económicas. Entonces, vota en noviembre un presupuesto que es el año 2024, pero antes de eso siempre hay que hacer la aclaración, es que el presupuesto es un estimado, es un cálculo, es una proyección. Lo más real de esa proyección, cálculo, tiene que ver con los números, es decir, de dónde obtiene los recursos el municipio para después trazar las líneas de lo que significa la Secretaría de Obras Públicas, de Mujeres, Género y Diversidad, Educación, y cada uno de los estamentos del organigrama que se amplió en el primer mandato de Mariel Fernández. Entonces se generó una discusión al momento de aprobarse esto, que no lo hizo la oposición, lo hizo Unión por la Patria junto a los mayores contribuyentes, que siempre dan una demostración de fe, son levantamanos, sin tiempo, récord histórico, que en 4 días se vote las ordenanzas fiscal, tributaria, tarifaria y presupuesto. Pero bueno, el número da y la posibilidad de anticiparse a algo que más o menos está bosquejado por el próximo presidente de la nación. Se va a tener que vivir con lo que se recauda. No hay más emisión, se corta la maquinita. Y entonces el equipo económico que encabeza Mariela Bien, que es la secretaria de Economía de la gestión de Mariel Fernández, proyecta, y está escrito en el papel, un aumento de las dos tasas principales por arriba del 200%. No es una cuestión de calculadora, es mirar el que se calcula cobrar hasta noviembre, eso está en el presupuesto, y lo que piensa el equipo económico recaudar en 2024 con la tasa, que es la BL, tasa por servicios generales y seguridad y higiene. Con un dato que para mí es real, es cuánto hoy, sin aumento paritario, ese con la paritaria firmada por los gremios el 31 de octubre, representa el gasto en personal. Y lo que hicimos nosotros desde Salambrar tan solo es mirar lo que pensó Mariela Bien, Mairano, Mariel Fernández, cruzarlo con lo que es dato real, lo que se lleva en gasto personal, y aún tomando ejercicios anteriores de las dos tasas principales no llega a cubrirlo. Es una interpretación con argumentos que están en los expedientes. Vamos a charlar con Gisela Agostinelli, que siempre habló de la gestión de Mariel Fernández como parte del relato, pero quisiera saber en primera medida, perdón por la larga introducción, el oficialismo rebate tu posición diciendo no sé dónde sacó 69, para nosotros es 35. ¿Qué es 35? Que en la boleta de enero le va a llegar al contribuyente un 35% comparado con qué boleta. Primero, ¿diciembre o noviembre? Noviembre. Noviembre. Entonces tiene que dar 35 o va a dar más. La realidad es que, a ver, el oficialismo ¿qué hace? Cuando le conviene, toma la variable que va de año a año y cuando no le conviene, toma la variable del aumento. Ajá. Como este año aplicaron aumento, deciden tomar la variable del aumento y no comparar tarifaria con tarifaria. Okay. Si vos comparás tarifaria con tarifaria, te da un 69% de aumento. Para muchos vecinos de Moreno, no se enteraron que en noviembre hubo un 25% de aumento. Por dos motivos. Primero, porque las boletas de luz, que es donde viene el mínimo de lo que es la tasa de servicios generales, viene escondido, y la realidad es que la boleta de luz viene aumentando en el último tiempo considerablemente. Entonces quizás no te percatás que en esa boleta Mariel aplicó un aumento del 25%. Que estaba aprobado y que se aprueba casi todos los años. Sobre la base imponible, el aumento que se vota en diciembre, al final del año puede subir hasta un 25% más. Eso lo ha hecho en todos los años, incluso en este. Sí, ¿no? sí, siempre. Y efectivamente en noviembre le aplicó un aumento que no sé si llega al 25, pero digamos 25, ¿no? Sí. Pero sí. Bueno, entonces ahí pues tenés un aumento. La pregunta que yo hago es si en enero el aumento será del 35 o del 65, tomando, por supuesto, la boleta de noviembre con aumento. La de diciembre no tiene que haber aumento, voy a enero. Ahí va a quedar claro cuál es el colchón que ha pensado Mariela Bien, la secretaria de Economía, para luego ajustar trimestralmente con la inflación de Milei. Con la de Alberto Fernández
se hizo esto, no se escribió, ahora se escribe. Sí, a ver, lo que hizo Mariela Bien y todo el equipo. ¿Hubo una reunión con ustedes? No. No, ya el año pasado tampoco la hubo. Para explicar, ¿te acordás que antes hacían eso? Sí. No, creo que cuando fue la modificación de la tributaria y tarifaria, que fue sobre todo de la fiscal, en donde se modificó la fórmula para hacer es la fórmula que te dice cuánto vas a terminar pagando vos. Ahí tuvimos una reunión, después en general no hemos tenido más reuniones directamente con cualquier ejecutivo, ¿no? O sea, no hay reuniones ni para hablar de tarifarias, ni para hablar de presupuesto, ni ninguna otra área. Lo que hizo Mariela Bien es, hace años que ya ellos le vienen ganando a la inflación. ¿Sí? Cuando vos mirás las tarifarias, que son las que establecen los números, ellos ya le vienen ganando a la inflación. Aunque todos los años siempre tratan de hablar de un número menor. Digo, nosotros el año pasado hablamos de un 100% de aumento de año a año. Y nos decían que no era, que era 65, si mal no recuerdo, claro, ellos decían eso. Y la realidad es que después se terminó demostrando que aplicaron un 100% de aumento y que le aplicaron un 25% más ahora en noviembre. Que vuelvo a insistir, digo, sin la notificación correspondiente, sin nada, porque hubo una concejal que en medio de la sesión dijo que estaba en el boletín oficial. Cuando vos entras al boletín oficial fue publicado después de la sesión. O sea... Después del 30 se publicó. El 4 de diciembre se publicó el boletín oficial de diciembre donde figuran los aumentos. Por ahí Díaz Ciarlo ya sabía si iba a publicar. Seguramente porque fueron los... A ver, ellos tienen contacto con el Ejecutivo y claramente les facilitan todas esas cuestiones. Sí. Vuelvo a insistir, no todas las personas miran la factura y no a todas las personas les llega la factura municipal. A eso me refería, Giselle, que digamos que el argumento tuyo es válido, que el argumento de Díaz Ciarlo y Lucas Franco es válido. Después está la realidad, ¿no? Y la realidad nos va a mostrar en enero, por lo menos desde lo periodístico de Salamar sabe a quién recurrir, que son los contribuyentes, que año tras año nos facilitan las boletas para saber si de noviembre a enero el salto es el 35 o no. Y el otro tema es la base imponible. Si el valor, la evaluación de una vivienda es 100 o 300. No es muy difícil. Eso es muy importante lo que vos marcás, porque tanto para lo que es la tasa de servicios generales como para la tasa de seguridad e higiene, que yo desde lo particular, y es algo que vengo dando discusión y este año decidí no hacerlo porque me parecía que era mucho más importante centrarse en esta modificación que estaban haciendo, es algo que venimos discutiendo, que no es una tasa tiene, a ver, si bien está nombrada como tasa, se parece más a un impuesto porque te cobran por lo que vale tu propiedad o por lo que vos facturás. Ambas tasas están distorsionadas. Esa base imponible que se generan para cobrarte solamente tiene un 69% de aumento en los pisos. Entonces, cuando vos hagas el aumento por inflación, esa base imponible no va a cambiar. Entonces, por ejemplo, el comerciante seguramente va a facturar más, porque la economía va a variar, pero vos no le vas a cambiar esa base imponible. Entonces, esa persona va a terminar pagando más. Por eso, es una cuestión de tiempo. Exactamente. Porque la realidad es, si un comerciante hoy paga 5.000, hoy, diciembre, y en enero paga 10.000, punto. Después que la expliquen como quieran. No sé si van a tener ganas de explicarlo, porque me lo dijo Femenía, que es la segunda parte de esta nota y tema, después vamos a otros, es que están divorciados de la realidad económica. Entonces, alguien puede decir, bueno, el divorcio no mata a nadie. Acá la pregunta es la recaudación. Y entonces, si vos presionás y asfixiás, cualquiera que ha atravesado en la función pública algún lugar relevante dice que lo último que se paga es la tasa. Ahí aparece de norma. Pero va a tener un impacto, y cuando tenga un impacto ya no solamente es que no llega a los sueldos, sino gastos corrientes. Vos tenés que mantener los camiones que levantan la basura, las camionetas que circulan. Acá es un momento para pensar, que tal vez lo están haciendo a su manera, nos adelantamos porque van a aparecer los problemas. Bueno,
¿Cómo gobernar con austeridad? Lo que pasa es que no hay una planificación para gobernar con austeridad. Primero, es importante remarcar que esto que vos decís, a ver, hoy el gobierno municipal, aunque ellos hablen de autonomía y un discurso muy hermoso que pueden hacer algunos concejales alrededor de eso, la realidad es que no hay una autonomía. Hoy, con lo que se recauda, pagan el 80% de esa recaudación de las tasas, de todas las tasas que tiene el municipio de Moreno, el 80% se va para personal. El 11% se va para la recolección de residuos. No tenés, capítulo aparte ese, ¿no? No tenés forma de, por más que digan hay que generar un mayor aumento para solventar las obras, como se dijo en la sesión, es una mentira. Es la construcción de un relato para justificar un tasazo, porque la realidad es que cuando vos bien lo decías, a ver, cuando vos vas al presupuesto te encontrás con un 240% de aumento en la tasa de servicios generales y un ejecutivo y concejales que repiten que aumentaron la recaudación, que los niveles ya ven, estamos en el 80-90%, porque todos los años aumentan la base contributiva. Entonces, ¿de dónde vas a sacar mayor recaudación? Solamente de un aumento de tarifas. Bueno, me parece que estamos frente a un escenario fácil de diagnosticar y de ver, que acá se le va a aumentar el que está pagando. Exactamente. Sí. Yo vuelvo a Salvador Femenía, que es un hombre que me merece respeto, serio, que él dice, el universo de contribuyentes no creció tanto. Reales, no creció tanto. Es que no hay políticas públicas desde el gobierno para hacer que esa base se amplíe. Digo, y lo ves en diferentes artículos que te aparecen en la fiscal, cómo salen a cazar, básicamente, y lo digo en las palabras que lo dijo una vez el subsecretario. Sí, nosotros tenemos que ir a cazar, no pescar. Exactamente. Y ahí está el problema. Digo, cuando vos te crees que sos y te habilitas facultades, que sos más que la FIP, más que un juez, digo, hay un artículo que incorporaron ahora que el municipio puede embargar cuentas y eso lo hace un juez. Entonces, que no será constitucional cuando alguien sepa qué hacer, recurrirá a la justicia para decir ustedes tienen una categoría inferior, no porque no sea importante el municipio, sino que hay... Porque no es una facultad. Pero por de eso, bueno... Entonces me parece que es muy importante entender cuál es el rol que vos querés tener. Digo, yo la verdad que para mí la tasa de habilitaciones y debería estar exento. Digo, todo aquel que quiera venir a habilitar para generar puestos de trabajo, bienvenido sea. Eso sería una política pro-industrial, pro-comercial, digamos, ¿eh? Exenciones impositivas, hace mucho que escuché. Existen en muchísimos municipios. Sí. Cuando este gobierno el año pasado salió a hablar de que habían eliminado un montón de tasas, comparándose con otros municipios que lo habían hecho, la realidad es que eliminaron tasas que no recaudaban, tasas que no sabían ni siquiera para qué existían, pero ninguna tasa eliminaron que sea a favor de los comerciantes. Cuando hablamos de las ordenanzas estas, insisto, faltan menos de un mes para saber de qué está hecho el colchón necesario para llegar a los números que proyectó el equipo de 240%. Después será de ajuste trimestral, tomando diciembre, enero y febrero. Ahí en marzo le llegará al contribuyente un nuevo aumento, pero quiero ver qué se tocó de la base imponible y cuánto da en el papel. La basura el próximo año vas a seguir siendo concejal, en diciembre vence el contrato de mano de obra. Cuando mirás el presupuesto, está cercano al 190% del aumento. Sí. Yo no sé dónde sacan el número, porque no sé si la paritaria de camioneros el próximo año, que no es anual, es 2023-2024, llega al 190%. No lo sé. Pero el número frío es ese. Yo creo que ellos hoy están estimando un 200% de inflación y lo están empezando a reconocer, cosa que antes no sucedía. Antes no existía la inflación, antes los números eran otra cuestión. Hoy vos ves cómo este gobierno empieza a reconocer que el año que viene va a haber inflación y que va a rondar un 200%. Ok, si va a rondar un 200% y miro el número, solo mano de obra, 7.000 millones. ¿Cuánto es el número general de gasto en personal? General.
56, si mal no recuerdo. Por eso. Es decir, que 300 personas que están en una cooperativa, el pueblo de Moreno le paga 7.300 millones y a 6.500 personas le paga 43.000. Hay algo que no encaja, te digo. No, definitivamente. Hay algo que no definitivamente. encaja. Y lo importante también es ver cómo le están pagando a aquel que hace la recolección de residuos en Cuartel Quinto. No, le pagan mal. Si no le pagan lo mismo. No, a ver, claramente. acá hay rigurosamente el convenio colectivo de camioneros. Hugo Moyano, Pablo defienden a sus pero para la cooperativa. Y para la Y en cooperativa. este caso, sí, como claro. los trabajadores son municipales, no entran en el convenio colectivo de trabajo, pero no se igualan Bueno, los hay que sueldos. copiar el modelo de Avellaneda porque yo vengo trayendo esto hace muchos años. En Avellaneda se hizo. Se respetó el convenio colectivo para los que estaban en gestionar en Avellaneda y se le paga. Sí. Lo que hay que discutir acá son las ganancias, porque una cooperativa también tiene ganancias. Yo quiero saber cuánto de ganancias por arriba de lo que es el convenio colectivo de camioneros se le pagó. Es el pueblo de Moreno le pagó a Moyano, eso. ¿No? Sí, porque es un totalmente. número impactante. 7.400 millones de pesos en mano de obra, es impactante. Nosotros el año pasado en rendición pedimos todo lo que era gestionar y no nos llegó No gestionar. llegó. No. ¿Qué pensás del Consejo Deliberante con mayoría propia? Las 13 manos de quórum va a tener Mariel Fernández. Si pensás que va a ser igual, mejor o peor. ¿Y qué pensás vos hacer para que no sea igual, mejor o peor? Yo no creo que los actores cambien demasiado. Digo, hay 3 concejales nuevos, 2 son funcionarios del Ejecutivo, estoy segura que vuelven. Y uno de los concejales, Walter Correa, es ministro de Kicillof, hay que ver si sigue siendo o no. Pero no creo que varíe demasiado lo que hoy tenés. Sí veo, a ver, y creo que es lamentable. Uno va a las sesiones del Consejo, ya está, te podría decir con un agotamiento mental, ¿no? Porque uno sabe qué va a decir cada uno y cómo va a reaccionar cada uno. ¿Quién va a ser el violento? ¿Quién va a ser el que haga un discurso muy, muy largo y empiece a hablar de temas que se van a lo nacional? ¿Quién va a traer al FMI? Y en sí no se van a debatir los temas. Y la peor parte es que tampoco existe un debate dentro de las comisiones. Me dijeron que no trabajan, muy poco trabajan las comisiones. Cuando vos vas a las comisiones, la realidad es que el oficialismo va a firmar el dictamen. El dictamen, no me salía. El dictamen que lleva el presidente de la comisión, que es oficialista. Entonces, la realidad es que no se trabajan los expedientes. Salvo algún que otro que puede generar alguna pregunta por parte de los que somos oposición y que ahí se puede llegar a generar un debate sobre algo. Después el resto no se analizan. Los expedientes ni se miran. Bien, entonces las comisiones no trabajan, como viste que hay un spot que dice que las comisiones trabajan. Está bien hecho el spot. Parlamentaria no hay más, ¿o sí? No. Por eso, vos fíjate que si no se trabaja en comisión, el debate por lo menos debería estar en la labor sesión. parlamentaria era la previa, Sí. que nosotros cuestionábamos, algunos periodistas cuestionábamos que, claro, en parlamentaria se acordaba lo que no se debía decir y aquello que se podía exponer para generar una especie de debate. Hoy ya no hay parlamentaria, ¿no? Es una cuestión de hábito, pero pasamos directamente a los bifes. Es que sí. Y entonces en los bifes están todos coachados. Vos ya sabés qué vas a decir. Yo sé lo que puedes decir vos, yo sé lo que puede decir Lucas Franco, lo que puede decir Díaz Ciar, lo que puede decir Manuel Fernández, lo que puede decir Lorena Pereira. Es que el Consejo lamentablemente se convirtió en eso. Claro. Y es muy triste porque la verdad que en muchos aspectos termina siendo un circo o un espectáculo, por ahí para que no suene tan feo la palabra circo, un espectáculo televisado. Yo escucho mucho al oficialismo hablar de los concejales que exponen para las redes sociales. Sí. Digo, son los concejales del oficialismo, digo, porque los concejales que hablan son los que exponen en las redes sociales. Hacen sus extractos y los suben a las redes sociales. Lamentablemente, creo que, o por lo menos en mi parecer, lo que enriquece en la política es el diálogo. El diálogo que sirve para construir algo mejor. Si vos traes un proyecto y, como yo lo dije en la última sesión, a ver,
Yo en las exposiciones que vengo haciendo de las últimas tarifarias y fiscal, vengo manifestando siempre las mismas cuestiones, pero nunca se escucharon, nunca se debatieron. Digo, lo que planteó Lorena de los angelitos son todos los años es la misma cuestión. Claro. Lo que planteó Lucas el error de redacción, te puedo mencionar y los tengo marcados en todas las tarifarias y fiscal. Digo, error de tipeo. Sí, y ni siquiera se corrige, pero el error de tipeo es un inciso que no tiene nada que ver, un artículo que no tiene nada que ver. Entonces, ni siquiera esas cuestiones son las que se modifican. Imagínate si entramos en un debate más profundo, que son los cambios que se quieran proponer. Digo, por ejemplo, que el mínimo no se modifique. Claro. Que quede fijo y que el aumento lo hagas en la boleta que llega, que debería llegarte, y que es así el contribuyente elige ir a pagarla. Porque la boleta vos de luz la tenés que pagar sí o sí. Bueno, por eso. Entonces, hay cosas que no se debaten, hay cosas que no se busca enriquecer los proyectos. Digo, yo no soy oposición por ser oposición, digo, cuando creo que las cosas están bien las acompaño, cuando creo que están mal trato de contribuir para mejorar, y si no se puede mejorar, digo, la realidad es que una de las opciones que nosotros tenemos es rechazar o es abstenernos. Ojalá que este consejo cambie, lo veo muy difícil. Bueno, la realidad económica, por mi ley, que es lo que va a ocurrir durante todo el año, ¿no? Que va a ser razonable. O sea, a mí, eso que es previsible, tiene una base fundante que el propio presidente electo dijo, ahora hay que hacer el sacrificio, porque el circo se terminó, no hay más payasos. Eso va a tener un costo social para aquellos que ya están padeciendo, que es lo que a mí me preocupa, no la dirigencia, ¿sí? El sector social, que es históricamente la variable de ajuste, ¿no? Y que se va a ajustar en todos los sectores que, dicho por el presidente electo, serán los que hay que proteger. Dice, a los caídos nosotros le vamos a dar una mano, y ahí aparece un hombre que vos conoces, que es Pablo de la Torre. ¿Hablaste con él? Sí, lo felicité, la verdad. A mí me pone muy contenta, digo, a Pablo lo conozco trabajando, sé que es una persona, es un profesional excelente, con una mirada súper humanitaria, que ha construido políticas públicas que te podría decir que son las que no se ven, que son a largo tiempo, pero que contribuyen a una sociedad totalmente distinta. Y para mí eso es fundamental. Yo confío que él va a desarrollar no solo un papel muy importante por el área en la que está, sino por su profesionalismo y por su forma de hacer política. Pablo de la Torre va a manejar, para quienes miren la nota, planes sociales, programas sociales. Y ahí tiene mucho peso la primera infancia, ¿no? Entonces hay que ver cómo eso que en San Miguel tiene muchas muestras invisibles, porque la política pública, para mí la verdadera es invisible. Después pueden hacer toda la promoción que quieran. Es lo que yo recién te mencionaba, ¿no? Pero primera infancia, el camino de acompañamiento a las mujeres embarazadas, ¿no? A la familia en su conjunto. Es decir, yo entiendo lo que ha hecho San Miguel. Ahora, llevarlo a nivel nacional requiere no solamente un programa, sino que las provincias también compartan eso, porque hay provincias que por supuesto acompañan la interrupción legal del embarazo, y entonces hay que saber cómo convive todo esto, y sobre todo algo que dijo él en una declaración periodística, que es, a los planes no se van a sacar, eso sí ordenarlos. Entonces voy a la pregunta, ¿qué crees que puede pasar con las unidades ejecutoras? O sea, ahí aparece Levita, la CCC, Barrios de Pie y otras estructuras que son unidades ejecutoras. Le bajan la plata porque presentan un proyecto, y si después se hace o no el proyecto, bueno, no sé quién lo sigue, supongo que en algunos casos sí, otros no, pero ¿qué crees que puede pasar ahí? Porque acá hay muchos planes. Yo creo que hay que empezar a transformar los planes. Yo soy una convencida de que las personas no pueden vivir eternamente de un plan, porque le saca la dignidad a las personas. Digo, porque es una subsistencia. Lo que vos cobras con un plan social no te ayuda para vivir, para desarrollarte. Y me parece que es ese momento en donde nosotros tenemos que transformar ese plan social en un trabajo.
creo que hay que dar ese proceso. Me parece que las unidades ejecutoras, como bien vos decís, a ver, hay muchas unidades ejecutoras que no ejecutan nada, que presentan un plan y que no pasa nada. ¿Se termina ese gerenciamiento? Esa es la pregunta. Para mí debería terminarse. Ajá. Y yo creo que está tanto en la visión de Milei, que es el presidente electo, como también en Pablo, como en la ministra. Vamos a Burrich, no tanto Petri. Es ministra de Seguridad. ¿Cómo te imaginás vos, que fuiste candidata a la intendencia, con una fórmula donde está Burrich, para hacer política vos, hablar con la ministra sobre las cuestiones de seguridad en Moreno? Porque tenés un puente ahí. De igual manera, con ese puente está la universidad y la SPUN. ¿Qué quiero decir? Que la reconfiguración no solamente es de cargos, es si vos vas a tener una opción política fuera del Consejo Deliberante, que es el que vos rotulás y calificás, ¿no? Sí, yo creo que sí. Con Patricia he podido tener ese diálogo de poder hablar de las cosas que suceden en Moreno. Y con una mujer que tiene el conocimiento del territorio, que vos hablas... Es ministra de Seguridad y dijo, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, combate al narcotráfico, es decir. Para mí, la realidad es que para mí es una excelente elección. Yo creo que necesitamos que se vuelva a dar esa lucha contra el narcotráfico, contra las mafias, que las calles vuelvan a ser seguras. Y para nosotros desde lo local es muy importante. Digo, las dos áreas que creo que van a tener mayor sensibilidad van a ser desarrollo social, ¿sí?, y seguridad. Y las dos te vinculan a vos, por eso te quería hacer una nota, Bastiglietti, porque fíjate que De la Torre, vos te vinculás con De la Torre, Patricia Burrich te vinculás. De nuevo, vos tenés estructuras para vos hacer política, no propia, sino bajar esas políticas públicas acá, sin acordar con Mariel Fernández. O por ahí puede ser que Milei quiera acordar políticas públicas con Mariel Fernández. A mí me encantaría que Mariel Fernández no tome el rol que creo que va a tomar, digo que es el que se viene tomando dentro del Consejo Deliberante, que entienda que ella tiene que trabajar por y para los vecinos de Moreno. Festa le llevó 2 años entender eso. Sí, y nos hizo mucho daño, y me parece que es muy importante, digo, y lo tienen que entender todos los que gobiernan, digo, porque si no termina siendo un problema para los que habitan. Digo, ojalá que Mariel entienda que ella no es la intendenta de los movimientos, sino que es la intendenta de Moreno. Ojalá que lo entienda, me parece razonable, eso tiene un peso institucional, pero me queda claro o pretendo entender que vos sí vas a buscar que esas políticas públicas de desarrollo social y de seguridad bajen porque vos sos concejala. Totalmente. ¿No? Eso te anima un poco más que el Consejo Deliberante, ¿no? Y recién te acabo de hacer una descripción de lo que veo, que creo que también lo puede ver cualquier persona que está desde afuera, en lo que es el Consejo. A mí me encantaría, y vuelvo a insistir, digo, cuando uno asume en el Consejo como concejal, lo asume con un compromiso, pero también con una expectativa. Claro. Digo, y con el paso del tiempo te vas dando cuenta que muchas de las cosas que vos pensaste quizás quedan truncas. Quedan truncas sobre todo por, un oficialismo que no tiene diálogo. Bueno, nosotros hemos presentado un montón de proyectos que los durmieron, y que después aparecen presentados por ellos y salen como propuesta de ellos. Y vos decís, bueno, genial, se va a dar este proyecto, se va a dar esta propuesta, se va a convertir en un programa, genial. Ahora, tuvimos que esperar 2, 3, 4 años para que alguien del oficialismo lo presentara. Los oficialismos hacen eso, las oposiciones tienen que imaginarse qué más pueden hacer, y es algo que sí los alcanza a ustedes para no quedar como los críticos de todo lo que hace el oficialismo. Veremos si la oposición va a ser un bloque que yo lo llamo así, Juntos en Libertad o Libertarios Juntos, no lo sé, pero ¿es el momento de unificar? O en todo caso digo, compartir
algunas ideas sobre los proyectos que manda el Ejecutivo, porque yo no recuerdo que en este nuevo proceso de trasvasamiento generacional del Consejo Deliberante, el Consejo haya generado ordenanzas importantes para decir al Ejecutivo, nosotros existimos. Yo no recuerdo eso que haya pasado. Pero bueno, si sigue esa mecánica y esa metodología, porque son 13 manos más que 11, bueno, por ahí la Libertad Avanza, Juntos por el Cambio, que no sé si va a ser un bloque o 2 bloques, no lo sé, pueden acompañar proyectos y no más que eso. Porque la unidad o la unión no puede ser un rejunte. Ya que vos vas a tener línea arriba, Vera va a tener línea arriba, Coppola tiene línea arriba y ASEF tiene línea arriba. A mí me parece que es muy importante lo que vos decís y a ver, y creo que hay que dar un tiempo para que se dé un proceso. Claro. Pero desde, por ejemplo, Juntos por el Cambio, nosotros también tenemos que hacer un proceso. Hoy nosotros somos 3 concejales y queda una concejal del acefismo. Bueno, a ver, hay que empezar a trabajar en conjunto. Hay que ver si podemos ahora sí unificar estos bloques. Si nosotros no podemos hacer ese primer paso, ¿cómo podemos pensar en unificarnos con alguien que ni siquiera nos conocemos con muchos, ¿no? Entonces, me parece que es importante esa cuestión. Seguramente se van a trabajar temas en común, temas que se pueden coincidir, que se pueden presentar en conjunto, porque no, por lo menos desde mi parte, y me consta que algunos concejales también, en un principio uno trata de generar el diálogo e invita a otros concejales a que acompañen los proyectos. Después se va dando, no se va dando. Cuando se entra más en el juego de la chicana es donde se empiezan a cortar esos caminos, pero me parece que la primera etapa desde Juntos es consolidar Juntos y después pensar en un proceso de unificación, tal vez de Juntos la Libertad Juntos, no sé cómo se llame, porque inclusive ni siquiera podemos hablar de que Juntos va a seguir juntos. Claro. Entonces, me parece que hay que dar los tiempos necesarios para ver cómo van transcurriendo estas diferentes. Creo que ni siquiera son diferentes posturas, de diferentes espacios, pero con diferentes miradas inclusive en los mismos espacios. Dentro del PRO, dentro del radicalismo, algunos de la coalición. Entonces me parece que es importante dar ese tiempo, que Juntos primero se defina y se pueda consolidar o no.